variable aleatoria va a tener las siguientes características. X ¿qué nos va a ir? ¿Qué indica esta variable? ¿Qué indica? Tengo que especificar la variable aleatoria. En este caso sería el número de observaciones que nos interesan, ¿no? Variable aleatoria discreta sería. Discreta. En principio, discreta, ¿no? Luego, el rango. Rango lo vamos a abreviar así. R sub X. El rango por extensión será, si estamos en variable aleatoria, puede tener el valor de 1, 2, 3 y así sucesivamente. O por comprensión, por extensión, por comprensión, W pertenece al espacio muestral tal que W o I, aquí por W sigue la palabra. Y decimos que W sub I, a ver, admite los números, pongamos así, W sub 1, de W sub K, ¿no? Para decir que el último valor es K. Luego la ley de formación de probabilidad de la variable aleatoria discreta, X en este caso, ¿no? O se dice ley de cuantía. Y se abrevia así, es P minúscula de X o probabilidad de la variable letra mayúscula igual a un valor puntual para todo valor de X que pertenece al rango, podemos escribir esto, ¿no? Luego, función acumulativa Fíjense, siempre ponemos, ¿no?, el nombre, función acumulativa. Eso lo representamos como f de x. Cuando digo f minúscula de x, se entiende que es igual a la función probabilidad de que x asume valores menores que x minúscula. Desarrollando sería como decir probabilidad x igual a 0, porque siempre por el valor más bajo, probabilidad x igual a 1, son valores puntuales, probabilidad x igual a 2, más puntos suspensivos, más probabilidad x, vamos a decir x igual a x minúsculo, ¿sí, no? Depende de
de este valor para desarrollar esto. Luego tenemos esperanza matemática. Esperanza matemática. Esperanza matemática de la variable aleatoria discreta x, que lo representamos como esperanza de x. A ver, con ustedes ya no hemos terminado, creo, ¿no? El ejercicio de lanzar 3 monedas. A ver, eso lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, la esperanza matemática, les digo, el experimento consiste en lanzar 3 dados. ¿Cuánto será? No, 3 monedas será, ¿no? 3. Lanzar 3 monedas. El espacio muestral era, ¿se acuerdan? Digamos, sello, cara, sello, y sello, cara, sello. Aquí van sello, cara, sello, cara, y sello, cara, y sello, les digo, cara, ahí, ¿no? Entonces aquí hemos definido x hemos definido x igual a 0, pondremos así, x que depende de sello, bueno, en principio x, número de caras en el lanzamiento de 3 monedas. 3 monedas. Entonces tenemos el primer lanzamiento, sello, hay 0 caras. En el segundo dato o respuesta o suceso, tenemos 3 sello, cara, x que depende de sello, cara, sello, x que depende de cara, sello, una cara, x, cara, sello, x que depende de cara, sello, cara, x que depende de sello, cara, igual a 2 caras. Realmente aquí x, 3 sucesos, 3 caras, cara, igual a 3 caras. 3 caras, y con estos datos hemos hecho aquí, una tabla de distribución de probabilidad
de la variable aleatoria discreta x. Entonces, arbitramos esto sí. X, probabilidad de x. Pues aquí decimos x1 igual a 0. X2 igual a 1. Testigo, sí. X3 igual a 2. X4 igual a 3 caras, ¿no? Probabilidad de 0 caras era 1/8. Probabilidad de una cara era 3/8. Probabilidad de 2 caras, 3/8. Probabilidad de 3 caras, un solo resultado, 1/8. Entonces, si sumamos las probabilidades de x aplicado a los datos del rango, este es el rango. Vamos a poner rango x y esto es la distribución de probabilidad o la ley de cuantía, ley de formación, ¿no? Cuantía. Entonces esto debe ser igual a 1. En todos los casos. En todos los casos ustedes hacen una tabla, determinan las probabilidades para esos valores de x y la suma de esas probabilidades tienen que ser igual. Eso también va a estar, vamos a ver luego, está representado por una función matemática o una, ¿cómo llamaríamos? Una probabilidad teórica representada por una función matemática, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos tendrían que decir cuál es, cuando digo esperanza matemática, ya hemos dicho esperanza matemática es como la media de la variable aleatoria discreta x. Es como me estarían preguntando cuál es la media de esa variable. Entonces, la esperanza matemática quiere decir la media de la distribución de probabilidad o la media de la variable x. La variable, o sea, son sinónimos, digamos. Cuando digo la media de la distribución, la media de la variable x, de la variable x. Entonces, en este caso, vamos a borrar esta partecita para que nos dé espacio. No vemos aquí. Teóricamente, esto sería así. Cuando decimos x y x, esta es la característica de una población. La población puede ser finita, muy pequeñita, mediana o grande. ¿Listo? Pero nos da la idea, cuando hablamos de variable, como decían en cálculo 1, la x, asume los variables, aunque es los valores de la recta de números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Y cuando se da un ejercicio ya eso se condiciona. Si dice y es igual a raíz cuadrada de x, ya no pueden ser todos de menos infinito a más infinito.
O si el índice es par, entonces solamente tendré que trabajar con los valores, o sea, reales cuando sea positivo, digamos, lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la media de la variable, la media de la distribución. Entonces digo, mu igual a la función matemática esperanza de la variable mayúscula, que es igual a multiplicar, x1, primero lo vamos a hacer nominal, por su probabilidad. ¿De quién? De x1, más x2 multiplicar por su probabilidad, más x3 multiplicar por su probabilidad, x, más xn por su probabilidad x. Entonces esto abreviado quedaría así: sumatoria del producto x por su probabilidad x para todo x que pertenezca al rango de x. Aquí está el rango. Para todos estos debo escribir. Para este caso particular, esta sería entonces mi fórmula para una variable discreta, la media. Entonces, cuando estoy con una variable discreta, hablo de qué indica su variable, su rango, su ley de cuantía, su función acumulativa, su esperanza matemática de la variable discreta x, o la media de la variable x, o la media de la distribución. Aquí hemos puesto un ejemplo y eso está en este recuadro resumido. Yo quiero aplicar esta expresión a ese cuadro. Esto ya no necesitamos. Esto lo hemos obtenido en la última clase, ¿no? Entonces que ya no lo podría hacer. Entonces el desarrollo tendría que ser así. La media es igual a la esperanza matemática de la variable discreta x, que indica, en este caso, lanzamiento de 3 dados, hacer conteo, ¿no? ¿De qué? De las caras. En este caso particular, x indica el número de caras en el lanzamiento de 3 datos. Así sería, ¿no? En el lanzamiento de 3 datos. Entonces, al producto. Entonces aquí tengo x1 igual a 0. Entonces, de acuerdo a esto, yo escribiría literalmente así: x1 por la probabilidad de x1 más x2 por la probabilidad de x2 más x3 por la probabilidad de x3 más x4 por la probabilidad de x4. ¿Listo? Eso sería. Valores numéricos.
esperanza de la variable esta x, 0 por, en esto tendría que ser así, ¿no? De 0, 1 punto probabilidad de 1, una cara, 2 probabilidad de 2 caras, más 3 probabilidad de 3 caras. Viendo la tabla, la media, esperanza de la variable discreta x, 0 punto, esto es 1/8, más 1 por, esto es 3/8, de acuerdo a la tabla, ¿no? Más 2.3/8, 2 caras de 3/8, más 3 caras por 1/8 de probabilidad. Entonces, ¿cuánto nos sale esto? Esto es 0. La media es igual a la esperanza de x. Entonces aquí tendríamos 3/8 más 6/8 más 3/8, 9, 12. 12/8 es igual a 1, 4, esto es 1, 1/2 o en decimales 1.5 caras. Entonces aquí lo que estoy viendo, esto es igual a, si simplificamos, aquí sería 2, aquí 3, ¿no? Puede ser igual a 3 medios caras, o puede ser igual a 1.5 caras. Como ven, esto tiene unidades. Entonces la media, la esperanza matemática de una variable, siempre esto, la función está afectando a una variable. Puede ser menor que 0, o sea, negativo. Puede ser 0, puede ser mayor que 0, positivo. Entonces la media se entiende así. Está bien, ¿no? La media de la variable, decir. Y esa media en la tabla se ubica o se interpreta aquí. Es decir, aquí la media es 1.5. O puede decir la media de la distribución es 1.5. Esa es una medida de centralización, ¿no? Ahora seguimos, bueno, entonces no olvidemos x que indica su rango, ley de cuantía, función acumulativa, esperanza matemática, una aplicación. Eso no tienen que olvidar. Cuando veamos los modelos de distribución o cuando esté frente a cualquier variable, sea discreta o continua, esas son las características principales de la variable que podemos indicar. Estamos, como decir, ¿cuántas son? Prácticamente aquí necesariamente hay que indicar. Sería 1, 2, 3, 4 y vamos a seguir. 4. Está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5.
5, varianza. Varianza de la variable aleatoria discreta x. Función varianza sería ahora, ¿no? Entonces la definición matemática, esto nos valdría para variable continua y variable discreta. Sería x nos representa la población, sea grande, pequeña, infinita, pero cuando se trata de la población, la varianza la representamos así. Varianza x, definición matemática, es la media de la desviación de x con respecto a su media al cuadrado. También algunos lo colocan así. Ahora, cuando desarrollo esto, voy a desarrollar primero esta parte. Esperanza. En este binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado sería x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Los vamos a poner así. X. O mejor, como está nomás para que no. ¿Sí? Más mu al cuadrado. La esperanza matemática siempre afecta a las variables, afectando a cada uno de los términos. En este caso, a x cuadrado, 2x por mu y 2mu cuadrado. Entonces, vamos a poner varianza. O mejor, así. Sigma cuadrado, varianza x. Mayúscula, ¿no? Y sigma cuadrado, varianza x. Esta es variable. Más por más. Entonces, tengo, eliminando el paréntesis, el primer término, esperanza de x cuadrado. Más por menos. Esperanza de 2x por la media, más por más, esperanza de la media al cuadrado. Entonces la media al cuadrado es mu cuadrado, es un parámetro, es una constante. Entonces, sigma x es sigma cuadrado, varianza x, esperanza, esto, no podemos hacer nada, ninguna transformación, está bien, la función afecta a la variable. Aquí tenemos constante y variable. Entonces, menos, la constante podemos separarlo. ¿No? Y el 2 también. 2 constante, 2 mu. Y la esperanza afectando a x. Más, esto es constante. Constante, para que no se olvide. Este es un parámetro, es una constante, entonces no le afecta la esperanza matemática. Y esto queda como mu cuadrado nomás. Luego, seguimos sigma cuadrado, varianza
x, esperanza de x cuadrado. Aquí, esperanza de x, ¿a qué será igual? Esperanza de x, ¿a qué es igual? A la media. Entonces aquí tengo menos 2 mu por mu más mu cuadrado. Entonces aquí yo tendría mu cuadrado. Entonces esto se transforma en mu cuadrado. Menos 2 por mu cuadrado más mu cuadrado. El resultado final sería varianza x, esperanza de x cuadrado menos, que con esto simplificamos y nos queda mu cuadrado. Entonces, en el desarrollo de la definición, que voy a poner definición matemática, de la varianza. Definición matemática de la varianza, puesto, ¿no? Entonces, un ratito voy a tomar un poquito de agua. Me está haciendo frío. Frío. Entonces, vamos aquí. Entonces,
Con esta definición puedo hacer también, aquí yo tengo mu, tendría que desarrollar esto. Pero esto sería más corto, porque aquí ya he calculado. Aquí ya tengo la media de la variable discreta x. Y aquí me faltaría esto nomás. Entonces, en el desarrollo de la esperanza matemática, fíjense aquí, la media es una esperanza de x. Cuando quiero desarrollar esto, se abrevia así o se desarrolla así. Ahora, si yo comparo esto, solamente esta parte, con, les digo, esto, con esto, aquí dice esperanza de x cuadrado. Aquí dice esperanza de x. Solo esperanza de x, dice. Entonces, su desarrollo de esperanza de x es así. El desarrollo de esperanza de x cuadrado sería la sumatoria de x cuadrado por su probabilidad de x para x que pertenece al rango de x. Esa sería cómo tendría que abreviar el desarrollo de la media de la variable x al cuadrado. Entonces, su desarrollo para nosotros tendría que ser x cuadrado igual a x cuadrado sub 1 por su probabilidad más x cuadrado sub 2 por su probabilidad a x1 por su probabilidad x2, x3 al cuadrado por su probabilidad de x3 más puntos suspensivos xn cuadrado por su probabilidad x. Ese sería el desarrollo, ¿no? Ahora, aplicado a nuestra tabla, para nosotros sería esperanza de x cuadrado, x sub 1 cuadrado, probabilidad de x sub 1 más x2 cuadrado por su probabilidad x2 más x sub 3 cuadrado por su probabilidad x3 más x4 cuadrado probabilidad x4. Eso sería, ¿no? Fíjense, hasta el 4 tenemos. Reemplazando los valores sería x cuadrado igual 0 al cuadrado por la probabilidad de 0 más 1 al cuadrado por la probabilidad de una cara más 2 al cuadrado por la probabilidad de 3, que es 2 caras, que sería 3 octavos. ¿Vamos bien? No, una cara sería aquí 0. Aquí ya se mueve, todavía no, pues está bien. Son 2 caras por su probabilidad de 2 más 3 al cuadrado por su probabilidad de 3 caras. Los valores numéricos para esto serían, desde ya esto es 0, pero puedo poner 0 cuadrado por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 al cuadrado sería 4, por 3 octavos, más 1 octavo,
pues la esperanza de la variable discreta al cuadrado es igual a 0 más 3 octavos más 12 octavos más 1 octavo. Un rato aquí me olvidado. 9, ¿no? 3 por 3, 9 octavos. Un rato, lo veremos por partes. Aquí está bien corto, aquí 9 por 1 octavo. 9 octavos. 9 octavos. 8 sería 3, 15, 24. 24, 3 entre 3 caras tendría que ser. 3 caras cuadradas tendría que ser, fíjense. Esperanza. No tenemos sus unidades, sería 3 caras cuadradas. Caras cuadradas. Nuestra expresión es sigma igual a la varianza de x. Su definición matemática es la media de dispersión de x con respecto a su medio al cuadrado de su desarrollo, esperanza de x cuadrado menos la media al cuadrado. Entonces, fíjense, está la definición, pero esta no es la definición, esto es posterior al desarrollo. Es una expresión posterior o sujeto a este desarrollo. Pero la definición es esta. La dispersión de los valores de x con respecto a la media, sería entonces reemplazando varianza x, esperanza, con esto. Entonces, no sé, ya directamente, aquí, ¿cuánto nos ha salido? Y sería, vamos a, aquí miren, caras cuadradas y aquí también tengo caras cuadradas. Nos vamos a obviar para ponerlo al final. 3 sería esperanza de x cuadrado menos 1.5, ¿dónde está? 1.5 o 3 medios, menos 3 medios, no, 3 medios. Unidades caras cuadradas. Esto es igual, común denominador, 2, 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3, 3. Ayuda, me estoy olvidando y ustedes no me dicen nada. Si esto es al cuadrado, compañero, cuadrado. Entonces tenemos 3 menos 9, 4. 4 entre 1 a 4 por 3, 12. 4 entre 4 a 1 por 9, menos 9 sigma cuadrado varianza igual a x igual a 3
Bien, 3 cuartos sería 3 cuartos caras cuadradas. Y si quiero solamente sigma, raíz cuadrada de sigma cuadrado es sigma. Eso es raíz cuadrada de varianza x, raíz cuadrada de 3 cuartos caras cuadradas. Entonces esto podemos simplificar. Sigma es igual a varianza x. El 4 puede salir, ¿no? Puede ser raíz de 3 dividido por 2, k. Esa sería la desviación típica como parámetro. Entonces, aquí está la media, aquí está la desviación, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos caracterizado la variable. Entonces, antes que me olvide, ustedes van a hacer todo el procedimiento. Hasta aquí van a hacer, el experimento va a ser lanzar 5 monedas. Lanzar 5 monedas. Entonces, sobre esto va a ser determinar a el espacio muestral. Espacio muestral. Después de hacer el rango, determinar el rango de para la variable x, que indica el número de caras y el lanzamiento de 5 monedas. Lanzamiento de 5 monedas. Vamos a borrar esto. Aquí vamos a poner para acá. Entonces, ahora
dice determinar la tabla de distribución función de frecuencia, castigo de probabilidad. Probabilidad. Eliminar la tabla de distribución de esta tabla quiero que me dé. Luego de calcular el valor de la función acumulativa. Función acumulativa. ¿Qué vas a poner? F de 4. Quiere decir probabilidad de que X sume valores menores o iguales que 4. En concreto es cuál es el valor de la probabilidad X igual a 0 más probabilidad X igual a 1. Siempre comenzamos por el valor más bajo, más probabilidad X igual a 2 más probabilidad X igual a 3 más probabilidad X igual a 4. Hasta ahí no sería, ¿no? Entonces hay que encontrar los valores sumarios de que determinar o la esperanza matemática de X de determinar la varianza y la desviación eso y ahí nomás. La definición de la varianza es así, ¿no? Esperanza de la desviación, la media de la desviación respecto a la media al cuadrado, dijimos, ¿no? Todo esto quiero desarrollar. Esperanza, hemos dicho, sumatoria si es variable discreta. Sumatoria si es variable discreta. ¿No? Ya x cuadrado, sea lo que fuera. Entonces aquí tendría que ser x menos y o la probabilidad de x para todo x pertenece al rango de x, ¿no? Entonces esto tendría que se desarrollaría así, miren. Esto lo van a calcular aparte, es doble trabajo, ¿no? Esto aparte sería x1 menos la media al cuadrado por la probabilidad. Inge, disculpe, Sí. ¿qué parte vamos a calcular aparte? No, esto es un aditamento. Yo les dije
Ya lo borrar. Esto es la definición, pero en el desarrollo aparece esta expresión, esperanza x cuadrado menos mu cuadrado. Eso es lo que yo he aplicado aquí. Esto les estoy dando una idea cómo se desarrollaría tomando en cuenta esta función matemática, ¿no? Entonces, esta sumatoria la estoy desarrollando. Así x1 menos mu al cuadrado por su probabilidad, más puntos suspensivos, más hasta el último, xn menos mu al cuadrado por su probabilidad de xn. Así sería el desarrollo. ¿Listo? La cultura es eso, un complemento, digamos, ¿no? Pero no tenemos que calcular, Nietzsche. Si quieres lo haces, ¿no? Porque al final estás ampliando tu conocimiento, ¿no? Si quieres, si no te gusta, no, pues muy bien. Entonces, con esto ya tenemos una idea. Es largo, o sea, esto de, la parte es larga también. Y con esto, digamos que, a ver, ¿dónde hemos? Uy, con ustedes no hemos hecho. Pero bueno, esas partes que hemos indicado, a ver, todo lo que estoy señalando aquí, lo que he hecho anteriormente, se hace con la variable continua, pero la discreta trabaja con sumatoria, la continua trabaja integrando. ¿Por qué? Porque en la discreta, entre dos valores consecutivos, cualesquiera que sea, de discreta, valores discretos, dos valores discretos consecutivos, o puede ser saltados también, cuando hacemos la verificación, tenemos un número finito de valores discretos entre un valor y otro valor discreto. Ya no se puede perder, no podemos decir, no se puede aquí, es muy grande, o no. Si es finito, es posible, ¿no? Mientras que cuando es continuo, ya hemos visto, matemáticamente un número, un punto, un número, ¿no? Una relación biunívoca. Entonces, en este caso, decimos, si estoy considerando con 5 decimales, o sea, con 5 decimales, y tengo A que vale 2 y B que vale 100, digamos, o menos, 20, o 10, u 8. Pero con 5 decimales, ¿cuántos puntos entre A y B? Muchísimos. Entonces yo ya no puedo indicar puntualmente como la discreta, no decir una cara, x igual a una cara, x igual a dos caras, x igual a tres caras, x igual a cuatro. En el otro ya no. Ya estoy obligado a utilizar intervalos para representar para qué valores se verifica la función. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en discreta, cuando desarrollamos la esperanza matemática, la varianza, tenemos sumatoria de productos, mientras que en la variable continua tenemos, en lugar de sumatoria, tenemos integración. Todo, si quiero obtener la media de una expresión que representa una función de distribución, tengo que integrar. La varianza, tengo que integrar. O sea, todo se integra cuando es continuo.
Cuando es discreta, se suma. Entonces representa el signo de sumatoria. Eso no se van a olvidar. Porque vamos a entrar a ver ahora con esto ya de la discreta. Tal vez hacemos un poco, ya no va a ser tan complicado la continua, ¿no? Porque vamos a hacer extensivo lo que hemos llevado en lugar de sumatoria integral, pero en lugar de probabilidad de x, f de x. Así vamos a hacer la analogía. Y entonces cada una de las variables, de acuerdo al área, al campo, por, como decir, los electrónicos, eléctricos, los de sistemas o de biología, Entonces, y Inge en continua integración. claro, cuando es variable continua, integración. Cuando es variable discreta, sumatoria y desarrollar la sumatoria, depende de qué se trata. Esas dos tenemos que diferenciarlos bien porque cada una de los tipos de variable tienen modelos teóricos de probabilidad que se utilizan en diferentes áreas. O sea, unos utilizan unos tipos específicos, otros tipos, otras carreras, otras áreas, otros tipos, ¿no? O sea, en cada área hay, pero nosotros aquí vamos a ver lo general, o sea, quiero decir, ambos lados, pero después en la práctica ya tienen su preferencia, digamos, ¿no? Por los temas que llevan. Pero aquí también están los físicos, entonces tenemos que ver. Entonces de aquí ya, ¿qué hora es? De aquí de la variable discreta, ya podemos entrar, antes ese minutito que nos falta lo... Inge, disculpe, lo de abajo no lo borre, lo de abajo no lo borre, es que no se veía bien, Inge. Le iba a Mira decir que me... eso, no quería interrumpirlo. a ver, ay caray, una foto era sacar. Bueno, Es que lo de abajo no se ve, Inge. aquí, Casi nada, está era cortado que por me la cámara. digas, era que me digas, ay, pero otra vez me Es dice, que, es que Inge no quería interrumpirlo, estaba tan concentrado. Y dije, no le voy a decir nada, voy a esperar. Y justo lo he visto borrar. Y no, no, no vamos a desarrollar, uy, para tu tarea. No, a ver, ¿qué estaba haciendo aquí? No estaba desarrollando esto nomás. Estaba, yo dije, esto. no, Inge, yo digo la de abajo. Ahí, acá, aquí abajo. Sí, eso se cortaba por la cámara. Esto yo pienso que era de aquí, o sea, habíamos obtenido un resultado así. La primera parte era, me acuerdo, esto decía, tarea, lo único que se podía leer por la cámara que se cortaba decía, tarea para la casa, el experimento lanzar 5 monedas, Ah, determinar ya, el ya. espacio muestral, y el otro no se lee bien, ahí ya se tapa. A ver, ¿cómo era? El espacio muestral, el rango de la variable x, después la función, la, ¿cómo se llama? La tabla de distribución de frecuencias, después la función acumulativa, cuando f de 4, Eso ya tenía después, Inge, lo único era lo de abajo, eso es lo único. no, rango de la variable. ¿Solo era rango? Sí, solo rango. ¿No? Sí, rango no me rango, esto para irnos. Entonces, x, variable, aleatoria, continua. Inge, ahora suba la cámara, por favor. No, está bien, no, no, está bien. Ahora sí. Continua. ¿Qué indica x? Bien. X hemos dicho todo lo que se puede contar. Aquí tiempo. No puedo contar. Debo medir aquí. Puede ser en segundos, en minutos, de estatura, por más
populares, ¿no? Estatura, puede ser en metros, en centímetros, hay que medir, no se puede contar. Peso, puede ser en kilogramos, ¿cómo se dice? Longitud, puede ser en metros cuadrados, milímetros, depende, ¿no? O sea, todo lo que se puede medir va a representar X, todo lo que se puede medir. Entonces, su rango, que lo representamos E de X va a estar representado por un número real. Tal que X va a variar entre A y B, o puede decir entre menos infinito y más infinito, ¿no? Depende, ¿no? Como en cálculo 1, lo mismo, ¿no? Y luego vamos a decir, en lugar de ley de cuantía decíamos antes, ahora vamos a decir función de densidad, función de densidad, función de densidad, de probabilidad, de la variable aleatoria continua X. Y lo vamos a representar así. F de X. F de X. F de X. Eso va a ser. Ya hemos visto, Sí, ¿no? ya hemos visto. ¿Cuál? Esta parte. Es que esto es para variables continuas, ¿no ve? Sí, sí. Ah, no, está bien entonces. No hemos visto. No, estoy haciendo una analogía, digamos, con lo que hemos visto para que no se olviden. Entonces, Fx está representado por una función matemática. Función matemática. Cualquiera de esas que han visto en cálculo 1 puede trabajar como una función. Yo puedo utilizarla, ¿no? Para los datos que tengo. Y entonces va a ser válida cuando la integral de esta función f de x por diferencial de x aplicado al rango, vamos a poner así. El rango es esto. Yendo de A, por no poner de A, voy a poner de A a B, me tiene que dar 1. Tiene que darme 1. Si esto es válido. Si es diferente de 1, si la sumatoria f de x aplicado al rango de x es diferente de 1, me estoy olvidando, diferencial de x es igual a 1, diferente de 1, corregir. ¿Cómo corregir? Multiplicando k, que es un número real, multiplicando k por la función de densidad f de x, estoy forzando a que sea 1, igual a 1, aplicado al rango de x. Entonces, se pueden trabajar, es una ecuación. Ustedes calculan por separado esto, de ahí lo introducen y despejan de aquí x. O también pueden despejar, lo vamos a dejar seguro que no se ve. K es igual a 1
dividido por la integral de f de x por diferencial de x aplicado al rango de x. Entonces calculan eso, lo sitúan y ya tienen. Ahora sí la función ya es válida y puede hacer cualquier cosa. Y entonces cuando dice función acumulativa, nosotros teníamos que sumar acumulativa. Por ejemplo, f de A, por decir, f de A, se entendía probabilidad que la variable continua x mayúscula asuma valores menores que A. Como son tantos puntos, entonces digo, voy a integrar, teóricamente sería de menos infinito hasta A, f de x por diferencial de x. Fíjense, antes yo decía sumar, ¿se acuerdan? Cuando decía f de 4, que estaba dando como ejemplo. En discreta quiere decir probabilidad igual a x igual a 0, más probabilidad de x igual a 1, y así sucesivamente hasta alcanzar probabilidad de x igual a 4. ¿Ven? Tenía que sumar, ahora tengo que integrar. Esa es la diferencia. Y cuando digo, voy a obtener la media integro x por la función de f de x por el diferencial de x aplicado al rango de x. Antes que decía, media es igual a la sumatoria del producto x por la probabilidad de x aplicado al rango de x. Miren, aquí aparece x, p de x, en lugar de la sumatoria, la integral. O sea, todo está relacionado, digamos. ¿Y lo podrías subir arriba, por favor? Sí. Bueno, compañeros, más adelante. Aquí lo vemos. Y, bueno, Inge, la tarea para el viernes. ¿Estás bien? Sí. ¿O están en examen? Perdón, Inge. ¿Están en examen o ya han terminado? Por mi parte ya he terminado, pero no sé los demás. Ya practicaremos, pues bien. Ya, está bien. Hasta la vista. Hasta luego, Inge.